Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 9 de febrero. Pasado mañana tendremos la fiesta de la Virgen de Lourdes, pero hoy voy a introducir este programa que va a estar especialmente dedicado a Cuba. Voy a introducirlo con la invocación de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad de Cobre. Es la patrona de Cuba, el corazón espiritual de este pueblo. Su devoción nace a comienzos del siglo XVII, ¿no? Cuando, según la tradición, tres muchachos, conocidos como los tres Juanes, Juan Moreno, Juan Indio y Juan Criollo, ¿no?, encontraron flotando en el mar, en la bahía de Nipe, una pequeña imagen de la Virgen con el niño. La tablilla que lo acompañaba decía: "Yo soy la Virgen de la Caridad". La imagen fue llevada al poblado minero del Cobre, cerca de Santiago de Cuba, donde comenzó una devoción creciente entre esclavos, mineros, campesinos, con todo el pueblo cubano. Desde el principio la Virgen fue percibida como madre de los pobres, consuelo de los oprimidos, signo de unidad en una sociedad marcada por profundas divisiones, ¿no?, raciales, sociales, políticas. Su santuario, hoy Santuario Nacional Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, se convirtió en lugar de peregrinación nacional. A sus pies han acudido generaciones de cubanos, madres, pescadores, soldados, presos, exiliados, deportistas que allí ofrecen sus medallas. En 1916 el Papa Benedicto XV la proclamó oficialmente patrona de Cuba. Los papas del siglo XX-XXI han mostrado especial veneración por esta advocación. Juan Pablo II la coronó durante su visita apostólica. Benedicto XVI peregrinó a su santuario el 2012 y el Papa Francisco llevó su imagen consigo en un viaje en el año 2015, ¿no? Para el pueblo cubano, la Virgen de la Caridad no es sólo una advocación mariana, es símbolo de identidad nacional, esperanza en medio de las pruebas históricas y refugio espiritual en las horas más duras. Por eso, como íbamos a hablar de la durísima situación que vive Cuba y que vive la Iglesia en Cuba, pues comenzamos invocando a la Virgen de la Caridad del Cobre. Le pido también al Señor que nos dé la gracia de poder visitar libremente, ¿no?, ese santuario en algún momento de la vida. Sé que también hay oyentes cubanos de este podcast de Sexto Continente, y les digo desde aquí, le pido a la Virgen de la Caridad del Cobre que llegue el día en que podamos visitaros y podamos encontrarnos en ese santuario con vosotros y rezar juntos el rosario y celebrar el don de la libertad de los hijos de Dios, que Dios nos quiere dar a través de esa intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre. Pedimos que ese día llegue y estamos convencidos de que nos lo quiere dar. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast
de Radio María, como en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío. También están a vuestra disposición en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bien, pues como os decía, hoy quiero dedicar en primer momento este programa de Sexto Continente a abordar, ¿no?, en la situación de Cuba. Y voy a decir que he recibido varios correos y varios mensajes de WhatsApp de hermanos desde Cuba que me lo han pedido explícitamente, ¿no? Leo un mensaje de un sacerdote que me dice: buenos días, Monseñor Munilla, le saludo, le escucho siempre, le agradezco su presencia en las redes. Aquí estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, este ambiente es muy pesado, no sabemos nada, la gente comenta lo que se dice fuera de nuestra nación, muchos compran cosas enlatadas a precios altísimos, tenemos hasta 14 horas y más sin luz al día. Llevamos 2 meses sin combustible, cocinamos solo con carbón. Rece por Cuba. Al final los de a pie serán o seremos las víctimas de todo esto. Nunca había percibido aquí tanta presión y tanta ansiedad. Yo me dedico a alentar, dice este sacerdote, a invitar a que en tiempos difíciles demos testimonio de que confiamos, creemos, esperamos en Cristo, que María de la Caridad está con nosotros, pero hay momentos de impotencia y la soledad hiere. Yo sé que Dios nos ama y la Virgen nos protege. Ayúdeme con su plegaria, ayude a Cuba con su plegaria y no deje de llevarnos al altar. Gracias, un abrazo y pido su bendición. La verdad es que impresiona, ¿no?, recibir mensajes de este tipo, en el que se subraya, ¿no?, vivimos tiempos fuertes de mucha incertidumbre, ansiedad, precariedad. La presión internacional es fuerte y ha incrementado las dificultades, ¿no?, para el acceso a la alimentación, obtención de medicamentos, atención médica, servicios públicos. Leo en otro mensaje: hace varios meses dolarizaron la economía y esto ha incrementado el coste de la vida, la especulación de los precios y el empobrecimiento. Tenemos cortes de luz eléctrica en la capital de hasta 16 horas diarias. En las provincias suelen tener solo 2 o 4 horas de luz al día. El sistema de salud colapsó, no hay medicamentos, no hay reactivos en los laboratorios, escasez de medicamentos, cero tratamiento de basura en las calles y por eso proliferación de mosquitos, malos olores y los consabidos focos de infección, epidemias fuertes de dengue, hepatitis, chikungunya, oropueche, escasez de agua y colapso de fosas de aguas negras. Con todo el tema de Venezuela, no entra combustible al país. Actualmente se le dan 20 litros como máximo a cada usuario. Hay muchos días que no se puede comprar pan. Hay hambre en la población. En muchos hogares se come solamente una vez al día. Se malcome. Muere gente de hambre y con los fríos de estos días muchos adultos mayores mueren de hambre y de frío. A ver, son mensajes que recibo de diversos sacerdotes, ¿no? Y la verdad es que es impactante, ¿no? Es impactante ver lo que está ocurriendo, ¿no? Hay algunos sacerdotes pues que están teniendo también en este momento pues un cierto liderazgo de denuncia profética, y en concreto ha habido noticia de cómo el 23 de enero fueron detenidos 2 sacerdotes de la arquidiócesis de Camagüey, el padre Castor Álvarez de Besa y el padre Alberto Reyes, que fueron detenidos. Se les llevó a una citación. Estaban además participando en un retiro espiritual con el resto del clero cuando se llegó y se les detuvo. Pues fueron llevados a declarar durante varias horas. Al mismo tiempo otros 2 laicos
también habían sido detenidos, eran laicos vinculados al Centro de Estudios de Convivencia, y también pues pasaron varias horas, ¿no?, de interrogatorios, porque también se están alzando algunas voces proféticas, ¿no?, voces proféticas que están denunciando esta situación, una situación límite, una situación. Este es uno de los sacerdotes que fue interrogado, el padre Alberto Reyes Pías, pues está siendo uno de los más activos a la hora de intentar denunciar la situación y dar una palabra de aliento al pueblo. Hay también una religiosa, hija de la Caridad, Nadiesca Almeida, que también ella pues está ejerciendo pues una voz profética, ¿no?, dentro del sufrimiento del pueblo. Y por supuesto la conferencia episcopal, ahora voy a leer una declaración de la conferencia episcopal, pero a mí especialmente, de entre todos estos testimonios que están llegando, claro, aquí en España hace unos meses vivimos la experiencia de que un día pues hubo un fallo en el sistema eléctrico y hubo un colapso que nos dejó sin luz pues casi 24 horas, ¿no? Entonces, claro, aquí en España nos quedamos colapsados por haber vivido esa experiencia de estar tantas horas sin luz, ¿no? Bueno, es que no nos imaginamos lo que tiene que ser eso de continuo, ¿no? Es que me llama la atención como en el testimonio de algunos de estos sacerdotes se hace referencia a ello con profusión. Leo, por ejemplo, ¿no?, un mensaje que dice: el apagón no es falta de luz, es una forma de castigo. Que se pudra la comida por falta de frigorífico ya duele, pero que lo que realmente se rompe es otra cosa, se rompe la cabeza. La ciencia es clara, vivir sin electricidad constante genera ansiedad, irritabilidad, depresión, trastornos del sueño. No porque la gente sea débil, porque el cerebro humano necesita estabilidad para no colapsar. En Cuba hoy no hay estabilidad, hay incertidumbre programada. Cada apagón manda el mismo mensaje silencioso. No tienes control ni siquiera sobre lo mínimo. Y eso repetido día tras día va desarmando a cualquiera. No poder conservar alimentos, no poder cargar un teléfono, no poder comunicarse, no poder descansar, no solo por incomodidad, es indefensión aprendida. Kafka lo habría entendido perfecto, una violencia absurda, sin rostro, sin explicación, sin salida. Y mientras tanto te dicen que es normal, que te adaptes, que aguantes, que no es normal vivir en oscuridad forzada, pero obviamente no es normal vivir en oscuridad forzada en pleno siglo XXI. No es normal que sobrevivir sustituya a vivir. No es normal que un país entero tenga que protagonizar su vida alrededor del apagón. Esto no es una crisis energética, es una crisis humana. Los apagones no solo apagan bombillas, apagan proyectos, apagan la paz, apagan la esperanza. Y cuando la luz se va demasiadas veces, lo que queda no es el silencio, es una rabia contenida. Bueno, tenemos distintas pues escritos por aquí y por allá del desgaste tan grande que está provocando esta situación. Un desgaste grandísimo, pues por el hecho de que pues ese embargo internacional que ya lleva muchas décadas, ¿no?, muchas décadas, en este momento está colapsando. El hecho de que Rusia esté totalmente volcada en este momento en la guerra en Ucrania, el hecho de que en Venezuela haya pasado lo que ha pasado, el hecho de que Nicaragua esté en una situación de máxima debilidad y que no está para ayudas internacionales, claro, hace que los regímenes políticos que habían sostenido a Cuba un poco en medio de ese embargo internacional están cayendo, y entonces, claro, pues la situación interna es insostenible, ¿eh? Es insostenible. Entonces, ¿cuál es la palabra de discernimiento desde la doctrina social católica?
¿Qué es lo que cabe decir para discernir esta situación? Pues obviamente tenemos, ¿no?, que pedir la luz del Espíritu Santo y, como siempre decimos, no hablar desde fuera, sino intentar ir al lugar y ver qué dice la Iglesia de ese lugar, ¿no? No hacer análisis, yo muchas veces he subrayado esto, ¿no?, sobre lo que pasa en Medio Oriente, sobre lo que pasa en Israel, en la Tierra Santa. Hombre, pues escuchemos a los cristianos del lugar. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué es lo que dice, ¿no?, la Iglesia Católica en Cuba? Bueno, pues el día 31 de enero, todavía muy recientemente, el día de la memoria de San Juan Bosco, los obispos publicaron una carta pidiendo que se leyese en todas las misas. Y entonces se leyó en todas las misas esta carta que ahora os voy a leer, ¿no? Que, como vais a ver, pues es una expresión de unos pastores que acompañan a su pueblo, hacen memoria de una palabra profética que dijo San Juan Pablo II, hacen memoria de ello y obviamente lamentan que aquella palabra profética no se acogiese. Pero obviamente también dicen una palabra de esperanza diciendo siempre es tiempo de esperanza y Dios todavía no ha dicho su última palabra, ¿no? Entonces esta fue la carta, ¿no?, que los obispos de Cuba pidieron que se leyesen todas las homilías. Queridos hermanos y hermanas, el pasado 15 de junio dirigimos un mensaje a los fieles católicos con motivo del año jubilar. Allí, en lo que ha sido una constante de nuestro magisterio episcopal durante décadas, volvimos a referirnos a las cuestiones que atañen a la vida del pueblo cubano. Abre comillas. La realidad dolorosa y apremiante que experimentamos pide no quedarnos únicamente en los análisis, descripción de los problemas y sus múltiples causas. Nos exige cambiar el rumbo de esta situación. En todos los lugares de la geografía nacional, para los oídos atentos y respetuosos del sufrimiento del prójimo, se escucha continuamente que las cosas no están bien, que no podemos seguir así, que hay que hacer algo para salvar a Cuba y devolvernos la esperanza. Este reclamo es una invitación a todos, pero fundamentalmente a los que tienen responsabilidades más altas a la hora de tomar decisiones para el bien de la nación. Es el momento de crear un clima sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se pueda llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita. Cierra comillas. Y continúa la palabra de los obispos cubanos. En aquel momento imaginábamos que las cosas no podían ir peor y que, por tanto, se abrirían caminos que permitieran progresivamente mejorar la vida de todos los que vivimos en esta tierra, favoreciendo a la vez un clima de respeto para que todas las personas con opiniones diversas, pero deseosas de contribuir al desarrollo integral de la nación, pudieran hacerlo en los ámbitos donde se necesitan los cambios. Lamentablemente, la situación todavía ha empeorado y se ha agravado la angustia y la desesperanza. Las noticias recientes que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país disparan las alarmas, especialmente para los menos favorecidos. El riesgo de un caos social y de violencia entre los hijos de un mismo pueblo es real. Ningún cubano de buena voluntad se alegraría de ello. Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes, pero no necesita para nada más angustias ni dolor, no más sangre, ni más lutos en las familias cubanas. Demasiado hemos tenido en nuestra historia reciente. Queremos y anhelamos una Cuba renovada, próspera y feliz, pero sin aumentar el sufrimiento de los pobres, de los ancianos, de los enfermos, de los niños cubanos. El Santo Padre San Juan Pablo II señaló, atención a esto, señaló en su despedida de Cuba el 25 de enero de 1998.
El pueblo cubano, abre comillas, el pueblo cubano no puede verse privado de los vínculos con los otros pueblos que son necesarios para el desarrollo económico, social y cultural, especialmente cuando el aislamiento provocado repercute de manera indiscriminada en la población, acrecentando las dificultades de los más débiles en aspectos básicos como la alimentación, la sanidad o la educación. Cierra comillas. Por eso nos ha alegrado la solidaridad reciente con nuestros hermanos afectados por el paso del huracán Melissa el pasado mes de octubre. En aquel memorable discurso de Juan Pablo II, ya citado, y cuya actualidad todavía sorprende, el Papa polaco invitó al compromiso para superar la angustia causada por la pobreza material y moral, cuyas causas pueden ser, entre otras, las desigualdades, las limitaciones de las libertades fundamentales, la despersonalización y el desaliento. La postura invariable del Papa y de la Santa Sede, coherentes con el derecho internacional, es que los gobiernos deberían poder resolver sus desavenencias y conflictos a través del diálogo y la diplomacia, no la coerción ni la guerra, porque los hombres hablando se entienden, y siempre que exista buena voluntad es posible encontrar vías para solucionar conflictos y buscar el triunfo de la verdad y el bien, de la justicia, el amor y la libertad. Al mismo tiempo, el respeto a la dignidad y al ejercicio de la libertad de cada ser humano dentro de la propia nación no puede supeditarse ni condicionarse a las variables de los conflictos externos. En múltiples ocasiones la historia ha mostrado que un ambiente de sana pluralidad y respeto recíproco dentro de un país precisamente es lo que ha contribuido a la distensión y al intercambio fructífero a nivel internacional. Parafraseando a San Juan Pablo II, que el mundo se abra a Cuba, pero que Cuba se abra a su propio pueblo, a todos los cubanos, sin exclusiones ni estrategias que busquen favorecer solamente a algunos. Para esto se necesita poner el bien de Cuba por encima de los intereses de parte. Se necesita alma grande, a lo José Martí, cuando soñó y trabajó para que la patria fuera con todos y para el bien de todos. La Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo que amamos en el modo propio que deriva de la misión que el Señor le confió. Continuará orando por todos, celebrando la fe, anunciando el Evangelio, sirviendo a los pobres, los enfermos, las familias, los presos. Continuará invitando a la conversión, a la vivencia del amor fraterno, de la justicia y la paz, y también ofreciendo su disponibilidad para, si así lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes y crear espacios de fecunda colaboración en orden al bien común. Fijaros pues, ¿no? Después de describir con una crudeza tremenda la situación tan dura, después de recordar la frase de San Juan Pablo II, ¿no? Que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo y se abra a su propio pueblo, pues dice, la Iglesia va a continuar dando palabras de consolación, y seguirá haciendo su labor. Y la Iglesia se ofrece para poder hacer también pues una mediación, si pudiese hacerlo, ¿no? Para poder formar parte de una alternativa mediadora, ¿no? En medio de este conflicto. Y termina diciendo: a la Virgen de la Caridad, Madre del pueblo cubano, invocamos con confianza que por su intercesión llegue para nosotros la hora del amor, que la sensatez y la cordura prevalezcan sobre las amenazas, discordias y posturas que parecen irreconciliables, para que todos los hijos e hijas de esta tierra podamos vivir en paz, dignos y felices aquí. Oramos para que Dios bendiga a Cuba. Bueno, como veis, se hace varias referencias a unas palabras proféticas que pronunció San Juan Pablo II en el año 1998. Yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Yo recuerdo perfectamente la Eucaristía de aquel domingo. Era un domingo en el que yo le dije a los feligreses, ¿no?, de la parroquia de Salvador de Zumarra, yo era párroco, le dije: mirad, hoy
os animo a que vayamos y veamos en la televisión la intervención de Juan Pablo II en la homilía que va a pronunciar en La Habana. Va a ser un momento histórico, les dije. Son de esos momentos en los que Dios da una oportunidad, ¿no?, a un pueblo para poder romper con las ataduras que le están hundiendo. Es una oportunidad que Dios da a ese pueblo, ¿no? Y bueno, la verdad es que impresiona ver cómo llegó una voz profética, llegó un hombre santo allí y cómo se pudo desaprovechar aquella oportunidad, ¿no? Vamos a escuchar esta palabra de San Juan Pablo II, es un minuto, pronunciada en aquella plaza de La Habana. La garantiza. Como saben, Cuba tiene un alma cristiana y eso la ha llevado a tener una vocación universal. Llamada a vencer el aislamiento, a de abrirse al mundo, y el mundo debe acercarse a Cuba, a su pueblo, a sus hijos. Esa fue una palabra profética, ¿no? Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Estaba allí Fidel Castro, allí en esa Eucaristía, estaba en el primer lugar, ¿no? Se dirigió a él Juan Pablo II agradeciéndole su presencia y claro, habló con contundencia delante de él, ¿no? Y subrayó esa oportunidad. Y Fidel Castro, por desgracia, pues se limitó a hacer algunas medidas estéticas que, bueno, pues permito que entren 60 misioneros, permito que se pueda retransmitir una misa por televisión, permito poder celebrar algunos actos de culto, pero vamos, fueron pequeños signos que parecía que quería hacer algo, pero claro, pues obviamente no acogió esa gran oportunidad, ¿no?, que Dios le daba a este pueblo. Entonces yo ahora me he acordado del texto de Lucas 19, ¿no?, la lamentación sobre Jerusalén que pronuncia Jesús. Dice: al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si conocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos los lados. Atento a esto, te sitiarán, te apretarán el cerco de todos los lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. No sé, yo escucho estas palabras y digo, parece, madre mía, ¿no?, como que si Dios en aquel momento, con el envío de San Juan Pablo II, con aquella Eucaristía, ¿no?, pues le dio una oportunidad y ahora dice, ¿no?, lamentamos sobre Jerusalén, no reconociste el tiempo de tu visita, no reconociste, y mira en qué ha quedado este pueblo, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que tenemos que hacer una reflexión a este respecto, una reflexión sobre qué es lo que piensa la doctrina social de la Iglesia sobre este bloqueo internacional y qué palabra tenemos que decir, ¿no?, sobre cuáles son las expectativas o las perspectivas, lo que puede hacerse a este respecto. Vamos a hacerlo y vamos a recurrir a la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no?, para esta reflexión. Vamos a tener un momento de oración y voy a poner la banda musical de la película de la Pasión en el momento en el que María se acerca a Jesús. Jesús va camino del Calvario y María se corre por las calles de Jerusalén buscando a su hijo. Le han dicho que ha sido condenado a muerte, que va cargando con la cruz, y finalmente en el cruce de una calle María y Jesús se encuentran, y entonces María va hacia Jesús.
Jesús, al verle acercar a su madre, siente consuelo, se acuerda de cuando él era niño y su madre le protegía, ¿no? Pues hacemos este momento de meditación, de reflexión, pidiendo a la Virgen de la Caridad del Cobre que se acerque a este pueblo que sufre. Recordamos los que hemos visto esta película de la Pasión de Cristo, que en ese momento hay un soldado romano, ¿no?, en plena calle del Via Crucis, cuando ve a María, el rostro de María acercándose a su hijo, se queda prendado de ese rostro y no puede dejar de mirarla, a pesar de que ya siguen adelante el resto de sus compañeros hacia el Calvario, y viene un compañero, un soldado, a rescatarle. ¿Qué haces allí? Vamos adelante, ¿no? Y mirando el rostro de María, pregunta: ¿quién es ella? Y el otro le dice: la madre del Nazareno, porque se había quedado prendado de ese rostro que en medio de ese sufrimiento era capaz de dar esa paz y esa esperanza, que es lo que pedimos a la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no?, para el pueblo cubano. Bueno, para abordar la situación de Cuba, ¿no?, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, obviamente hay que huir de esquemas ideológicos y tenemos que centrarnos en la dignidad inviolable de la persona humana y en el sufrimiento real de un pueblo. Aquella famosa frase, ¿no?, de Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. No era una frase diplomática, era una frase teológica, podríamos decir, moral, pastoral. O sea, es decir, que la doctrina social de la Iglesia prioriza el bien de las personas, no de los sistemas políticos, ¿no? La Iglesia no empieza por preguntar esto a qué sistema político le beneficia. Si digo esto, beneficio a unos. Si digo esto, beneficio a otros, ¿no?
Eso es como cuando a Jesús le vienen, no hay que pagar, le muestran una moneda, hay que pagar pues tributo al César, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, no entra en el juego de la manipulación la Iglesia, ¿no? Sino que lo que pasa es que tiene que constatar lo que pasa con las personas concretas. Y entonces en Cuba es obvio que hay restricciones de libertades fundamentales, empobrecimiento crónico, falta de iniciativa de todo tipo, migración masiva de jóvenes, dependencia estructural del Estado que crea unas clases pasivas completas, manipuladas, ¿no? Y un embargo exterior que asfixia la vida cotidiana, que la asfixia, ¿no? Entonces la doctrina social obviamente condena dos cosas sin contradicción. Un sistema político que restringe libertades y bloquea la creatividad social, y también un embargo internacional que con la pretensión de debilitar al régimen golpea directamente a la población más débil. Aquí la cuestión no es quién tiene razón geopolítica, sino quién está pagando el precio. ¿Quién paga el precio, no? Claro, el embargo tiene una intención política, pero tiene un efecto humano, ¿eh? Tiene un efecto humano. Nace de una lógica estratégica que es forzar un cambio político. Ya, pero es que fíjate que ciertamente lo hace sin pensar en las consecuencias en los más débiles. Lo cierto es que a día de hoy no se ha derribado ese régimen y se ha agravado grandemente el sufrimiento de ese pueblo. Y claro, cuando las sanciones impiden medicamentos, alimentos, infraestructura, desarrollo económico básico, ¿no? La pregunta moral es inevitable, ¿no? ¿Es lícito que un instrumento político, una estrategia política cuyos efectos recaen sobre los inocentes? ¿Es justo eso? Y la respuesta de la doctrina social es muy seria. No todo medio político es moralmente aceptable cuando vulnera la dignidad de la población civil, ¿no? Ahora, obviamente, Juan Pablo II no se quedó en esto, ¿eh? Interpeló fuertemente a Cuba con aquella frase, ¿no? Doble frase, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Que Cuba se abra al mundo, pues, quiere decir que tuvo la valentía de pedir que la libertad religiosa fuese plena, la libertad de expresión, la libertad de iniciativa económica, una sociedad civil viva, la superación del aislamiento ideológico, o sea, es decir, llamada a una conversión estructural, ¿eh? A una conversión estructural. Eso lo hace la doctrina social de la Iglesia, ¿eh? Las ideologías perniciosas no pueden estar, ¿no?, impidiendo que un pueblo se desarrolle, ¿no? Pero al mismo tiempo también subrayó esa llamada a la renovación estructural para que una dictadura deje de oprimir a un pueblo, y también pidió que el mundo se abra a Cuba. Y esto obviamente era una crítica, ¿no?, al embargo y al aislamiento internacional. Y entonces es que las dos cosas se retroalimentan y el pueblo queda atrapado en medio, ¿no? Y el principio que queda olvidado es el principio de subsidiariedad, ¿no? La sociedad no puede estar absorbida por el Estado. Cuando todo depende del Estado, se anula la iniciativa personal, se infantiliza la sociedad, se destruye el tejido de la familia, de las asociaciones, del emprendimiento, de la Iglesia, ¿no? Y claro, cuando al mismo tiempo todo depende de presiones exteriores, se bloquea el desarrollo natural de un país, se genera una economía de supervivencia y se crea un círculo de justificación permanente del fracaso interno. Claro, algunos no hacen más que justificarse, es que claro, estamos fracasando porque es que desde fuera mira lo que nos hacen. Es decir, que todo se retroalimenta y uno no sabe en este desaguisado qué es primero, ¿no? Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora, ¿quién está pagando realmente? No están pagando los dirigentes,
no están pagando, no están sufriendo ellos, los responsables históricos, los estrategas internacionales, no. Quienes están pagando pues son las madres que no encuentran medicamento, los ancianos con pensiones ridículas, los jóvenes que solo ven salida en emigrar, las familias rotas, ¿no?, por la diáspora. O sea, esta es la realidad. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe este círculo vicioso? Pues se rompe con la llamada de Jesús a la conversión, aplicándola a cada uno de los que la escuchan, esa llamada, ¿no? La Iglesia se ofrece como un espacio no ideológico. ¿Puede haber un espacio que esté libre de ideología en una situación como esa? Sí, hay uno. Se llama la Iglesia de Jesús, que es un espacio de caridad real, es un espacio de libertad interior, es un espacio de reconciliación, es un espacio en el que no estamos alineados ni legitimamos el sistema, ¿no?, en absoluto, ni pretendemos ser ningún instrumento geopolítico. Sencillamente nos tomamos en serio la frase esa profética de Juan Pablo II, ¿no?, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y cada uno de nosotros tiene que tomarse en serio: yo, ¿qué puedo hacer para formar parte de esta conversión que se necesita? Esa frase de Juan Pablo II fue una parábola evangélica aplicada a una nación. Hay dos puertas cerradas que no dejan pasar la vida, y en medio, un pueblo que espera respirar. Entonces, fijaros, el tiempo que ha pasado, a mí me ha impactado este texto de Lucas, que voy a volver a leer, ¿no? Al enterarse y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos los lados, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Obviamente, ¿no?, ahí estaba Jesús profetizando la destrucción de Jerusalén por parte de Tito, ¿no? Ya, pero también habría que recordarle a Tito, que después también el Imperio Romano cayó y que el Imperio Romano quedó reducido a cenizas, ¿no? O sea, al final solamente el amor es el que triunfa. Todo aquello que se logra por la violencia, haciendo pagar el precio a los débiles, todo eso es pecado, es falso. Y aunque parezca que obtiene un triunfo a corto plazo, sin duda alguna todo aquello que está construido sobre el pecado va a fracasar, tiene los pies de barro. Entonces, sin duda alguna, ¿no?, pues como la solución de Cuba sea sencillamente esa especie de victoria, de desdoblamiento, sin que exista, ¿no?, pues una conversión de unos y otros, no va a ser una solución. Sencillamente será una humillación por parte de unos y por parte de otros. Y entonces lo que haremos será trasladar el problema al futuro. Solamente cuando existe una conversión que es capaz de generar la capacidad de un encuentro, en el que cada uno tiene que convertirse, cada uno tiene que ceder, por supuesto que cada uno tiene que ceder, es cuando las soluciones son reales, ¿no? Entonces, pues, hay que decir que creemos, ¿no?, que esa orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la que todavía, ¿no?, pues le ha dado una vuelta más de tuerca al bloqueo para suministrar los combustibles, etcétera, bueno, pues no hace sino llevar este círculo vicioso al extremo, llevando el sufrimiento de los humildes al extremo. Y entonces, pues en situaciones como estas, lo que hacemos
es levantar los ojos al cielo y decir, hay cosas que solo las puede cambiar Dios. Hay cosas que solo las puede cambiar la gracia de Dios si nos abrimos a ella. Si nos abrimos a ella. Pero hay que decir que también es malévolo, ¿no? Malévola la táctica de generar una crisis interna en un país para que de esa manera haya un levantamiento, como por ejemplo ha ocurrido en Irán, ¿no? Un embargo en Irán para que los precios suban de una manera desmedida, se genera una gran inflación, entonces se provoca un levantamiento del pueblo que los dictadores lo sofocan, machacando a las personas, matándolas. Entonces vamos a ver si de esta manera yo consigo vencer este régimen, pero que se maten entre ellos. Me explico. Yo desde fuera me quedo aquí mirando desde fuera. Yo he provocado como entre ellos se destrozan y después digo, mira, ya han caído. A ver, que el fin no justifica los medios y que eso es malévolo. Obviamente no queremos que en Cuba se produzca una guerra civil. No queremos que se produzca una masacre. Esa no es la solución. Y por lo tanto decimos, aquí solamente hay una posibilidad, que es la que Juan Pablo II de una manera profética allí promulgó, que es cada uno mire a su interior y que escuche la llamada a la conversión. Solamente esa llamada a la conversión va a tener la capacidad de transformar los hilos de la historia. Pedimos, por lo tanto, ¿no?, a la Virgen de la Caridad del Cobre por el pueblo cubano, y os invito a rezar conmigo un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenemos el momento también de la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a pedir que desde la emisora nos presenten las preguntas seleccionadas. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Aquí José, un joven que se prepara para casarse, nos escribe diciendo: buenos días, soy Nicolás, joven de Zaragoza, y el próximo mes de septiembre espero contraer matrimonio con mi novia, Arantxa. Además de cualquier consejo que nos quiera dar para afrontar este momento vital, le quiero hacer la siguiente pregunta. A lo largo de la vida se dan distintos cambios que a su vez pueden suponer pequeñas crisis, como es el caso de pasar de estudiar a trabajar, de la vida joven a la vida adulta o del servicio en la diócesis al tiempo de dedicación al noviazgo. Hay personas que igual piensan que vamos a fracasar por no vivir juntos antes de casarnos. ¿Qué nos recomienda para afrontar el paso de vivir con tus padres a vivir con tu esposa? Muchas gracias por su ayuda. Rece por nosotros. Bueno, pues mira, vamos a rezar por vosotros, ciertamente, porque todo joven que ha escuchado una llamada del Señor a una vocación como es la del matrimonio, está en un momento clave de su vida. Y bueno, pues ese consejo que tú pides, creo que le va a venir bien escucharlo a todo el mundo, empezando por mí mismo, que a veces yo digo cosas que me viene muy bien escucharlas a mí mismo según las digo, ¿sabes? Tú preguntas, ¿no?, ¿qué nos recomienda, ¿no?, en este tiempo en el que estamos de noviazgo? ¿Qué nos podría ayudar a que...? Porque hay personas que nos dicen que vamos a fracasar por no vivir juntos antes de casarnos. Curioso eso, ¿verdad? Bueno, existen estadísticas hechas en Estados Unidos en las que se demuestra que las parejas que han convivido antes de casarse tienen un índice de ruptura bastante superior que las que se casaron sin haber convivido previamente. Fijaros lo que son los datos, ¿no? O sea, eso es algo constatable. Por lo menos, claro, en este momento ya, cuando comienza a ser difícil constatar quién convivió, quién no convivió, es más difícil hacer esa estadística, pero en un momento determinado, yo recuerdo que esa estadística, creo recordar que es de hace unos 15 años, pues se tradujo a cifras, Se tradujo a cifras.
A ver, porque quien piensa que es importante convivir antes de casarse, le parece que, claro, que es que si no, tú hasta que no veas las cosas, en realidad no sabes realmente si vas a ser capaz, si no vas a ser capaz, si tú eres capaz de amoldarte a esta persona, si hay química, si no hay química en la convivencia, ¿no? Eso tú tienes que comprobarlo, ¿no? Tienes que experimentarlo, si no, no sabes, te vas a comprometer a algo que igual va a salir mal, ¿no? A ver, esa manera de pensar, de discernir, está olvidando de que toda vocación, consiste en darse, en entregarse, y eso supone olvido de uno mismo. Si alguno quiere hacer una prueba para ver si me va bien conviviendo con esta persona sin necesidad de darme, de entregarme, de olvidarme de mí mismo, que sepa que eso no va a existir. O sea, toda vocación supone una entrega en el olvido de uno mismo. Entonces tú pregunta Nicolás, este joven de Zaragoza, ¿qué podríamos hacer nosotros en estos meses que nos quedan, ¿no? Pues para prepararnos, ejercitarnos en el olvido de uno mismo y en el servicio. En tu propia familia. Tú estás viviendo con tu familia, ¿no? Bueno, pues la mejor manera de prepararte para el matrimonio es que en tu familia, con tu familia con la que vives y convives, tú te entregues plenamente, seas servicial, no estés pensando, porque por ejemplo podría ocurrir que ahora como viene mi boda, pues ya me siento con derecho a pensar únicamente en mí mismo y dejar de pensar en el resto de los miembros de mi familia. Pues que no ocurra eso. En este momento, para prepararme bien a mi boda, tengo que pensar más que nunca en mis hermanos y en mis padres. Y no voy a estar pretendiendo de que toda la familia esté ahora pensando, ay, es que la lista de bodas, es que no sé qué. Olvídate de todo eso. La mejor manera de prepararte a tu boda es estar más preocupado que nunca por tus hermanos y por tus padres. Porque eso es ejercitarte en el olvido de ti mismo. Eso es lo que te va a preparar para el matrimonio. El éxito de un matrimonio está totalmente ligado a la capacidad de entrega, de servicio, y rompiendo el bucle narcisista que caracteriza nuestro mundo. Entonces, pues este es mi principal consejo. Y al mismo tiempo, obviamente, pues con Arantxa, con tu novia, pues yo te aconsejaría que oréis juntos, que tengáis también una experiencia de ejercicios espirituales, en profundo silencio, unos ejercicios espirituales hechos en profundo silencio, en los que escuchéis la llamada a la conversión. ¿Cómo preparar el matrimonio? Escuchando la llamada de Jesús a la conversión. Eso es lo real. Todo lo demás es distraernos. Creo que esta es la clave. Vamos a rezar mucho por vosotros y vamos a pedir la gracia de que se entienda el matrimonio como una vocación, una vocación a dar vida, una vocación a entregar la vida, entregar la vida por los demás. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.